Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Espero que sea una jornada tranquila en sus casas. Espero que los que se están manifestando lo estén haciendo de manera pacífica también, pero con una opinión, con una decisión. Estoy aquí en la universidad y vamos a ver hoy día circuitos de corriente directa. Bueno, pareciera que estuviera en el baño ahora que estoy viendo la imagen, pero en realidad estoy acá en la sala, si se fijan. Ahí estamos. Y bueno, vamos a seguir con esta dinámica de las clases online. Creo que es lo mejor en el entendido que cuando hay un paro, yo también viví las condiciones de los paros y a pesar de que la universidad haga los mejores esfuerzos eh, por ver la cantidad de materia que los alumnos van a ver, aunque se vea menos materia, igual es complicado, se te juntan las cosas a fin de año, estás más cansado. Por lo tanto, creo que es interesante poder entregarles esta herramienta de grabación de las clases y que la puedan revisar en el momento que ustedes quieran. Estoy centrando los contenidos troncales en las clases, es decir, que esto, para no entregarles 150.000 apuntes de apoyo, estoy tratando de entregarles todo lo que tienen que saber principalmente en las clases. No va a ser tan extenso porque tampoco tengo tantos alumnos aquí preguntándome, ¿cierto? Así que eso, vamos a empezar. Vamos a ver circuito de corriente eléctrica, entonces tenemos dos tipos de corriente eléctrica, o dos formas de hacer análisis de circuitos en paralelo y en serie. Y resulta que el cuerpo humano, como lo comentábamos en la clase anterior, tiene hartas cosas bien parecidas a los circuitos eléctricos y hartas cosas de la kinesiología funcionan también con esto de los circuitos eléctricos. Eh, una, de la, una de las cosas que funcionan como en serie o en paralelo tiene que ver con la capacidad contráctil que tiene nuestros músculos. ¿Ya? Una de las condiciones principales que hay que recordar es la forma en que se activa eh, la contracción muscular. ¿Ya? El sarcómero o la sarcómera, dependiendo cómo la llamen ustedes, tiene componentes que son en, en serie, que están dados por los elementos contráctiles de actina, miosina principalmente, y también tenemos elementos que son en paralelo, que están dados elementalmente por las vainas del músculo, endomisio, perinicio, el tendón. ¿Ya? Entonces, recordando un poco esto de la fisiología del muscular, nosotros tenemos una cadena gruesa, ¿no?, de miosina, que está compuesta por estas cabezas de miosina, que tienen un sitio activo aquí, que se conecta a la actina, ¿ya? A la actina. Esta actina, esta, esta actina tiene una proteína, ¿cierto? Una línea de proteína que se llama tropomiosina, la que se va a unir con la actina. ¿Está bien? Se genera un proceso de acople ahí, bioquímico, en el cual llega un ATP, se transforma en ADP, libera un fosfato, un hidrofosfato, eh, y se genera luego como un gatilla, se gatilla un impulso muscular. Bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, interesante porque aquí tenemos un modelo visual de esto. Mira, aquí tenemos un músculo, claramente un músculo está conformado por varios tipos de elementos contráctiles, pero tenemos los elementos elásticos en paralelo que van a estar dados, como les decía, por principalmente fascia. Luego tenemos los elementos en serie, y aquí está el sarcómero específicamente ya, el sarcómero. Y luego tenemos las partes distales del músculo, que son los tendones, que también van a ser parte de los elementos en serie. ¿Ya? Como podemos ver en la gráfica que está aquí abajo, déjenme ver una cosita. Eh,
Bien, como vemos en la gráfica que está aquí abajo, si yo aplico tensión, a medida que pasa el tiempo, yo voy a ir generando un aumento de tensión, pero va a llegar un momento donde esta tensión se va a mantener y se va a generar una contracción isométrica, es decir, una contracción mantenida sin distanciamiento de los puntos de inserción. Bien, como ven acá, se mantiene la parte central del sarcómero y es la parte distal, ¿cierto? Esta parte distal del sarcómero la que se mueve, la que genera en el fondo la contracción. Entonces, haciendo una reducción aún mayor, tenemos el sarcómero, tenemos los elementos elásticos en paralelo y tenemos las proteínas contráctiles, ¿cierto? En serie, para que no quede ninguna duda, que son estas que están acá, ¿ya? Que son propias de la sarcómero. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día en un ratito? Vamos a ver, determinar la resistencia efectiva de algunos resistores conectados en serie y en paralelo, y los circuitos simples y complejos para determinar el voltaje y el corriente de cada resistor. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque muchas de las tecnologías que ocupamos los kinesiólogos tienen que ver con corriente, lo hemos visto en clases anteriores. Por lo tanto, debemos conocer los mecanismos que manejan esta tecnología. Vamos a recordar un poco los símbolos de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos pueden contener resistores, que son los que generan una resistencia. Es como cuando yo tengo un flujo de agua y aprieto una manguera, por ahí hay una resistencia, ¿cierto? Entonces el flujo que está pasando cambia con respecto al flujo que va saliendo, ¿cierto? Va a depender del tipo de manguera. La resistencia en los circuitos eléctricos se denomina con un ohm, que es con ese que vimos la clase pasada, con un signo de ohm, así como una casita, ¿ya? Entonces tenemos algunos símbolos que hay que conocer. Esta es tierra, ¿cierto? Como la tierra, cuando alguien hace una construcción, necesita tener una tierra para que no te dé la corriente, ¿no? Para que el flujo de electrones vaya hacia un campo terrenal. De esta forma, si a ti no te da la corriente. Por ejemplo, cuando uno se baja un auto y te da ese chispazo, bien, es porque el auto generó mucha electrostática y no la liberó, y tú fuiste un sujeto que está conectado con la Tierra, tú hiciste la Tierra, y esto pasó por ti y se fue hacia la Tierra. Entonces, para poder evitar esto hay varias formas. Una de esas es que cuando se te da siempre la corriente es que cierres la puerta con otra cosa que no sea tu cuerpo, es decir, con una mochila o con la manga de la casaca, y ahí ya se te aísla la corriente. Otra forma es que a los automóviles tú le coloques un disipador de electrostática que van generalmente en la parte posterior y que van conectando con el suelo. Entonces siempre se está bajando la tierra. Luego tenemos este símbolo que es el signo de batería, ¿ya? O de un circuito de una fuente electromagnética. Y finalmente tenemos este que es de los resistores. Bien, tenemos aquí entonces una resistencia que está conectada en serie. Tenemos dos tipos de resistencia en serie y resistencia en paralelo. Se dice resistencia cuando están conectados en serie, es cuando hay solo una trayectoria. En este caso tenemos una sola trayectoria, ¿te fijas? Y en este caso tenemos tres resistores: resistor 1, resistor 2 y resistor 3. ¿Ya? La corriente I, ¿ya? Que está, que está para los tres resistores, es la misma, o sea, R1, R2 y R3, exactamente la misma. La energía que está pasando por estos tres, la energía que se gana al final del R3, se pierde a través de R1, R2 y R3. Voy a ir explicando esto de manera matemática. Entonces, a modo de resumen, si a mí me piden calcular la corriente, ¿ya? La corriente total, yo sé que la corriente total va a ser igual en ese R2 y en el R3. Ahora, si me piden calcular el voltaje total, yo tengo que entender que el voltaje es la suma del voltaje que pasa por aquí, del que pasa por aquí y del que pasa por acá, ¿ya?
voltaje total, V1 más V2 más V3. Entonces, tenemos un concepto que es la resistencia equivalente, que es la cantidad de resistencia que tiene un circuito, básicamente, ¿ya? Que tiene un circuito conectado en serie. Y esta suma, y esto va a ser igual a la suma de las resistencias individuales. Entonces, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 me va a dar la resistencia equivalente. Ahora, yo sé por la ley de Ohm que B es igual a I por R, ¿ya? Y yo sé entonces que I por R, porque esto es I total, ¿cierto? La electricidad total o la intensidad total, por la resistencia equivalente va a ser I por R1, o sea, el de este, más I2 por R2, que es este, más I3 por R3. ¿Ok? Entonces, si yo hago una división matemática de esto, voy a encontrar que las resistencias, está mal esto ahí, como las resistencias son iguales, ¿ya? Yo las puedo eliminar y me va a quedar que IT es igual a I1 más I2 es igual a I2 y es igual a I3, ¿cierto? En conclusión, la resistencia equivalente es igual a la suma de R1 más R2 más R3, ¿ya? Entonces, resumen, para un sistema en serie, el voltaje total va a ser igual a V1 más V2 más C3. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3, ¿ya? Bien, pero la intensidad va a ser igual en cada uno. O sea, la intensidad que pase por uno va a ser igual a la intensidad total. Ahí estamos. Intensidad 1 es igual a intensidad 2, es igual a intensidad 3. O corriente, flujo de corriente. Bien, vamos a ver aquí un par de ejercicios. Por ejemplo, encuentre la resistencia equivalente de RE. ¿Cuál es la corriente I en el circuito? Bueno, nosotros sabemos que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Me están preguntando por eso, por la resistencia equivalente. ¿Ya? ¿Y cuál es la corriente I del circuito? ¿Cómo calculo la resistencia equivalente entonces? Bueno, como la sumatoria de la resistencia. ¿Cuáles son las resistencias que están en mi circuito? Están acá. 1, 3 y 2. ¿Ya? Entonces la resistencia equivalente para este circuito son 6 ohms. ¿Sigue? Bien. Ahora tengo que sacar cuál es la corriente. En base a la ley de Ohm, tenemos que recordar que la intensidad es igual a la B de corriente, voltaje, partido por la resistencia. ¿Ya? En este caso, yo tengo 12 volts. ¿De dónde saqué esos 12 volts? Bueno, de aquí el circuito me dice que anda a un voltaje de 12 volts. ¿Ya? ¿Y cuánto es la resistencia equivalente? 6 ohms. Entonces, ¿cuál es la corriente del circuito? Ya tengo el voltaje y tengo la resistencia equivalente, que es la suma de estas resistencias. Entonces, la corriente es igual a 2 amperes. ¿Ya? No es tan difícil. Bien. Sigamos con el ejemplo. Ahora te están pidiendo que muestres que las caídas del voltaje a través de los 3 resistores totaliza el flujo electromagnético de 12 volts. ¿Ya? ¿Cómo lo hago entonces? Yo tengo que mostrar entonces que hay una caída del voltaje a través de estos resistores, de este resistor, de ese y de ese resistor. Bueno, ¿cómo lo hago? Yo sé que la resistencia total de este y este son 6 ohms y que la corriente es de 2 amperes. ¿Vale? Entonces la corriente es igual a 2 amperes en cada resistencia, ¿cierto? Porque la corriente I iba a ser igual en cada una de las resistencias. Eso lo vimos en la diapositiva número 1. Ya. Entonces, lo que nosotros sabemos por la ley de Ohm es que B
es igual a I por R, ¿vale? Entonces, B1 vamos a asumir que es ese que está ahí, va a ser igual a la I, que vale 2, por R1, ¿vale? R1. ¿Y cuál es R1? Es este que está acá, ¿cierto? 1. Luego, vamos a ver cuánto nos da el resultado de este y de este, y cómo se diferencian con el resultado final de 12 volts. Entonces, para B1 me da 2 volts, ¿ya? Cuando paso por la resistencia 1, me da 2 volts. Cuando paso por la resistencia 2, me da 4 volts. Cuando paso por la resistencia 3, me da 6 volts. 6 más 4 más 2 me da 12 volts. ¿Cómo va entonces cayendo el voltaje? Va cayendo 2, va cayendo 4 y va cayendo 6 volts. ¿Ya? Así es. Entonces, ahí lo comprobé. El voltaje, la suma de los voltajes me da el voltaje total, que es 12 volts. ¿Ya? Perfecto. Esto se podría demostrar o preguntar al revés. O sea, yo te podría dar los volts y que tú calcules esto que está ahí, ¿ya? O que calcule el ampere o la resistencia. Bien. Vimos entonces cómo se calculaba la resistencia, la corriente y el voltaje, y en base a la ley de Ohm, para las fuentes que trabajan en serie. Ahora, cuando yo tengo una fuente electromagnética o electromecánica en serie, yo tengo una dirección de salida de la corriente, ¿ya? Por la cual puedo sumar o restar los voltajes. Esto es importante porque, en el fondo, si yo hago entrar por un circuito un flujo de electrones que se va a transformar en un voltaje, dependiendo de la dirección en que vaya y por la cantidad de resistencias que pase, esto me va a dar un voltaje final de salida, ¿ya? Lo que se dice entonces es que la dirección de salida de una fuente, de la fuente electromecánica, es desde el lado positivo. Lo voy a explicar. Entonces, ¿qué mejor que con un ejemplo? Mira, acá nos preguntan que encontremos el voltaje o la diferencia de voltaje para la trayectoria AB. ¿Ya? Llegó alguien. Hola, estoy haciendo la clase. Bueno, voy a seguir haciéndola. Estamos viendo la fuente electromagnética en serie, cómo calcularla en serie. Bueno, entonces, cuando yo tengo una dirección de salida desde hacia el lado positivo, si se fijan, acá tengo A, acá tengo B, y acá está la línea, ¿cierto? Y aquí está positivo y aquí está negativo. Como aquí está positivo, ¿ya? Yo la sumatoria la hago así. De A a B será 9 menos 3 porque va el positivo primero, positivo y después negativo, ¿ya? La suma de B a A va a ser de aquí hacia allá, entonces va a ser 3 menos 9, ¿ya? Entonces se empieza a sumar como de proximal a distal, por decirlo así, y en del proximal es el valor positivo y el que sigue es el valor negativo, y eso me va a dar el valor del voltaje, ¿ya? Así calculamos el voltaje en una fuente electromagnética en serie. Ahora, yo puedo tener un circuito completo y debo considerar un circuito en serie simple y después irme complejizando. Por ejemplo, aquí tengo un circuito en serie, ya se va complejizando, vamos analizándolo a poco. Aquí tengo dos resistencias, una de 4 ohms y una de 2 ohms. Tengo 4 puntos por el cual se está moviendo la corriente, A, B, C, D. Tengo dos flujos de electrones o dos voltajes, de 3 y de 15 volts. ¿Ya? Entonces,
La energía y el voltaje aumentan a través de la fuente de 15 volts, ¿cierto? Y disminuyen a través de la fuente de 3 volts, ¿cierto? Eso se sabe porque este es 15 y esto es 3, ¿cierto? Va disminuyendo. Entonces, cuando yo calculo la energía total de A, B, C, D, yo tengo que es 15 menos 3. En total, el flujo de esto es de 12 volts. Bien, ¿se entendió un poco? Porque estoy calculando la trayectoria de A, B, C, D. Va en esa dirección. Entonces, es 15 menos 3. ¿Cuál es el voltaje que tiene este circuito entonces? 12 volts. Bien. Si ahora, ¿cómo encontramos la corriente en el siguiente circuito? Bien, aquí tenemos un circuito de nuevo, de dos resistencias, de 2 ohms cada uno, de 18 volts y de 3 volts, ¿ya? De A hasta D. ¿Qué hay que hacer? Primero calculamos el voltaje, ¿ya? Y esto es 18 menos 3, 15 volts, ¿ya? La sumatoria de la resistencia, ¿cómo calculo la resistencia? Sumando la resistencia, ¿cierto? Porque estamos trabajando en serie. Esto es 3 más 2, 5. ¿Bien? Aquí, como yo tengo el voltaje, ¿cierto? Y tengo la resistencia, si ustedes se van a la clase anterior, en la última diapositiva donde colocamos esa circunferencia que nos mostraba el tema de la ley de Ohm. Entonces yo tengo que buscar, ¿cómo calculo I? Y se calcula con el voltaje partido por la resistencia, ¿ya? Y ahí está facilito. Entonces tengo los 15 volts partido por la resistencia, que son 5. Y esto me va a dar 3 amperes finalmente. Entonces la intensidad de este circuito es de 3 amperes, ¿ya? En general, cuando yo tengo circuitos de una malla, es decir, así como este, que son de una sola vuelta, no tengo más vueltas por acá, tenemos que la sumatoria del voltaje va a ser dividido por la sumatoria de la resistencia, va a ser igual a la intensidad. Así yo calculo entonces el circuito, así calculo la intensidad de la corriente, de manera general. Entonces, como resumen de los circuitos de malla, la regla de la resistencia, la sumatoria de las resistencias da la resistencia equivalente o la resistencia total. Dame un segundo. La corriente I es igual a la sumatoria del voltaje dividido la sumatoria de la resistencia. ¿Bien? Y hay una regla, que es la regla del voltaje, ¿no? Que la sumatoria del voltaje que está entrando va a ser igual a la resistencia que está saliendo. Bien. Bien. Tenemos por otro lado algunos circuitos que se llaman circuitos complejos. ¿Ya? Estos circuitos complejos son aquellos que tienen más de una malla, ¿sí? En diferentes trayectorias de corriente. Bien, aquí tenemos esa resistencia de ahí, esa resistencia de ahí, esa resistencia ya se nos empieza a complicar y tenemos estos dos flujos de voltaje, o de entrada de voltaje, donde nosotros vamos a tener que en los nodos M y N, el voltaje va a ser igual a L2, L3, o sea, R2, R3, ¿ya? O R2, R3 va a ser igual a L1, ¿ya? O sea, I1, I2 va a ser igual, I2 y 3 va a ser igual a I1. Aquí uno puede ir mezclando las formas de calcular la intensidad dependiendo desde dónde está mirando el circuito. Bien. Entonces, aquí viene la regla del nodo. ¿Qué dice la regla del nodo? Dice que la sumatoria de la intensidad o de la corriente que entra es igual a la sumatoria de la corriente que sale. ¿Bien? Entonces,
Bueno, estoy tratando de simplificar un poco, de hacer una reducción de la materia para que sea lo más sencillo posible de realizar. Ya aquí estamos omitiendo algunas cosas. Bueno, tenemos por otro lado las conexiones en paralelo. Entonces, tenemos nosotros conexiones en serie y conexiones en paralelo. Entonces, recordar las máximas de las conexiones en serie. La máxima de las conexiones en serie son estas. Un segundito. Conexiones en serie, donde la sumatoria de la resistencia es igual a la resistencia equivalente. ¿Ya? Conexiones en serie, donde el voltaje, la sumatoria de los voltajes es igual al voltaje total. ¿Ya? Bien. Pero cuando hablamos de voltaje, o sea, de corriente, de flujo de corriente, el flujo que pasa por la resistencia 1 va a ser el mismo que pasa por la 2 y va a ser lo mismo que pasa por la 3. Lo menciono porque cuando nosotros hablamos de corrientes que son en paralelo, vamos a avanzar un poco. Acá. Cuando nosotros hablamos de conexiones en paralelo, estas formas cambian un poco. Ya cambia un poco la forma de analizarlo y de hecho las reglas de voltaje, intensidad, resistencia cambian. Entonces, se dice que los resistores que están conectados en paralelo, cuando hay más de una trayectoria para la corriente. Entonces, en el fondo aquí hay una y dos trayectorias para la corriente. Puede pasar por aquí, puede pasar por aquí y también va a poder pasar por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las reglas que se llevan para los resistores en paralelo? Primero, el voltaje va a ser igual en todas las resistencias. ¿Ya? La diferencia con las conexiones en serie es que para las conexiones en serie el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Y acá el voltaje total es igual a los dos voltajes independientes. ¿Se fijan? B2 es igual a B4, es igual a B6 y es igual al voltaje total. Siempre el mismo voltaje. ¿Ya? Luego, y aquí cambia también, la intensidad, ahora, la corriente en 2 más la corriente en 4 más la corriente en 6 va a ser la corriente total. ¿Ya? A diferencia de las conexiones en serie, que eran que la corriente en 1 era igual a la corriente en 2, igual a la corriente en 3 y igual a la corriente total. Entonces, ya están cambiando las normas de las conexiones en paralelo. Entonces, para conectores en paralelo tenemos los de arriba y para conectores en serie tenemos esta forma. ¿Ya? Si se fijan, cambia totalmente la forma de hacer los cálculos, porque lo que en uno es igual, en el otro es en suma. Lo que acá es igual, acá es suma. Lo que acá es igual, lo que acá es suma, acá es igual. ¿Bien? Bueno, voy a seguir. Tenemos entonces una resistencia equivalente en paralelo. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo? En base a la ley de Ohm, donde la intensidad o la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia, yo tengo que el voltaje dividido por la resistencia equivalente va a ser igual a voltaje 1 partido por R1, voltaje 2 partido por R2, voltaje 3 partido por R3. Es decir, que si quiero calcular esto, bueno, esta es una fórmula matemática y yo ahora lo puedo factorizar y lo puedo eliminar algunas cosas. Entonces, si elimino los voltajes, me va a quedar así, donde solo voy a necesitar las resistencias. Para calcular la resistencia equivalente, entonces, necesito las resistencias independientes, sumarlas y después hacer un traspaso. Pasar multiplicando esto para acá y yo paso esto hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula, esta es la forma matemática de anotar la resistencia equivalente, donde 1 dividido por la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de 1 dividido por la suma, por la resistencia de cada resistor, por decirlo así de manera redundante. Bien. Un ejemplo entonces.
Encontremos la resistencia equivalente, RE, para los tres resistores siguientes, ¿cierto? Para este que vale 2, para este que vale 4 y para este que vale 6. Como nosotros sabemos, la fórmula es 1 partido por cada resistencia. Entonces lo aplico. 1 partido por R1, 1 partido por R2, 1 partido por R3. Cada resistencia, entonces, va a ser el valor de 2, de 4 y de 6 ohms respectivamente. ¿Están acá? Entonces yo tengo que 1 partido por resistencia equivalente, esto que está acá, es igual a esto, ¿cierto? Entonces me queda que 1 partido por resistencia equivalente es igual a 0,917. Si yo paso esto hacia abajo, dividiendo, y esto lo paso multiplicando, me va a quedar que la resistencia equivalente para este sistema va a ser igual a 1,09 ohms. ¿Ya? Si nos damos cuenta, para estos resistores que están en paralelo, la resistencia equivalente es menor que la resistencia más baja del sistema. ¿Ya? Y eso se debe cumplir para los ejercicios que hagamos en paralelo. ¿Ya? Resistor en paralelo. Entonces, ¿cuál es el menor acá? 2 ohms. Y el que nosotros tenemos como menor es 1,09 ohms. Bien. Otro ejemplo. Supongamos que una fuerza electromecánica de 12 volts, aquí está, se conecta al circuito que se muestra. Aquí hay un circuito que se muestra, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente total que sale de la fuente? ¿Cuál es la corriente? Bueno, yo sugiero entonces dividir. Necesitamos calcular la resistencia, tenemos los volts, necesitamos calcular también la corriente I. ¿Ya? Bien, el voltaje total son 12 volts. La resistencia equivalente es 1,09 ohms, ¿cierto? Ya la habíamos calculado anteriormente. Aplicamos la ley de Ohm, ¿ya? Nosotros sabemos entonces que el voltaje en cada uno de estos es igual a 12 volts. ¿Sí? Voltaje en R1, en R2 y en R3. Y que la corriente total es igual a la corriente en 1 más la corriente 2 más la corriente en 3. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Calcular I. Calcular I1, calcular I2 y calcular I3. ¿Tenemos voltaje? Sí, tenemos, y como el voltaje es igual para cada uno de estos, estamos listos. ¿Sabemos la resistencia? Sí, sabemos la resistencia en cada uno de estos y sabemos la resistencia equivalente. Por lo tanto, podemos calcular intensidad. ¿Cómo? Con la ley de Ohm de nuevo. Ya nos vamos de nuevo a esta circunferencia que está en la clase anterior. Y la intensidad, en realidad la corriente, es igual al voltaje dividido por la resistencia. Entonces, la intensidad equivalente va a ser igual al voltaje total, 12 volts, dividido por la resistencia equivalente, de 1,09. La corriente total, entonces, de nuestro sistema va a ser igual a 11 amperios. ¿Ya? Bien. Bien. Le vamos sumando un poco más de dificultad a estos ejercicios. Pero como se dan cuenta, en realidad tienen una misma conducta, siempre estos ejercicios tienen como un camino, y en realidad no tienen muchas variaciones, más que los que les estoy mostrando. O sea, sí tienen hartas variaciones, pero por algo hay una carrera que se llama electricidad, ¿ya? Y electrónica. Pero para nosotros con esto ya yo considero que estamos más o menos bien. Entonces, sigamos el ejercicio. Supongamos que yo les pregunto, muestre que la corriente que sale de la fuente de corriente total, ya que la calculamos antes, la corriente total de 2 amperios, es la suma de las corrientes a través de los resistores R1, R2 y R3, que es similar a lo que pregunté en las corrientes en paralelo. Bueno, ¿cómo se hace? Lo primero es que yo declaro lo que tengo. Tengo la corriente, ¿cierto?, de 11 amperios. Tengo mi resistencia equivalente de 1,09 ohms y tengo mi voltaje de 12 volts. ¿Listo? Con estos datos que tengo acá, yo puedo calcular cuánto sale de la fuente de corriente. Entonces, IT
¿cierto? Que la corriente total se calcula como la corriente en I1 más I2 más I3. Tengo la corriente, tengo el voltaje y tengo mis ohms, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo hago? En I1, como yo sé que I es igual a B partido por resistencia, entonces yo digo, ¿cuánto vale B? 12, porque para todo es lo mismo. Vale 12, vale. Y lo divido por la resistencia. ¿Qué resistencia? Como estamos en I1, este es 1, resistencia 1, esta es resistencia 2 y esta es resistencia 3. Y esto me da 6 amperes. Vale, y me están preguntando cómo sale la fuente. Bien, voy a la segunda. Tengo los 12 volts y ahora divido por esta resistencia, que son 4 ohms. Perfecto, y esto me da 3 amperes. Por último, tengo que en I3 tengo 12 volts, los mismos 12 volts, y divido por los 6 ohms, que ahí están. Y esto me da 2 amperes. Bien, entonces yo tengo una baja o una... ¿cómo se moviliza el amperaje dentro de mi circuito? Se moviliza así, 6, 3 y 2 amperes. Si yo sumo esto, en total me da 11 amperes. Como me están preguntando que tú demuestres cómo salía la corriente, tú dices que estos 11 amperes son igual a los 11 amperes de IT. Por lo tanto, el ejercicio está comprobado. Bien, pero hay un camino corto. Hay un camino corto para calcular cuando yo tengo dos resistores en paralelo, para yo que cuando quiero encontrar la resistencia equivalente, ¿ya? Y hay una forma de hacerlo. Como yo esto que está acá, puedo hacer una suma, ¿no? de componentes, y puedo ahí factorizar, esto me quedaría de la siguiente forma, mucho más fácil. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. Entonces, si yo tengo un dibujo aquí de este, y tengo estas dos resistencias, y yo te pregunto, calcula la resistencia equivalente. Lo más fácil sería multiplicar 6 por 3 y dividirlo por la suma de 6 más 3. ¿Cierto? Multiplicar 6 por 3, perdón, 3 por 6, y dividirlo por la suma de 3 más 6. Entonces, la resistencia equivalente de este sistema son 2 ohms. Bien. Tenemos entonces por un lado la resistencia en serie y por otro la resistencia en paralelo. Entonces, lo que puede pasar es que en un momento se nos combinen los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un circuito en serie, que es R1, y un circuito, o la parte del circuito que es en paralelo, R2, R3. ¿Ya? ¿Qué se recomienda aquí entonces? Se recomienda usar la regla para la resistencia en serie y en paralelo. Y yo voy reduciendo entonces, voy haciendo una reducción del circuito, y lo voy reduciendo cada vez más a un circuito más simple. ¿Ya? Y con una fuente electromagnética y solo con una resistencia equivalente. Es decir, si yo tengo esa resistencia y esa resistencia, yo calculo la resistencia total, ¿ya? De lo en serie, y la dejo aquí. Ahora, tengo una resistencia total aquí, y voy a tener una resistencia aquí. Yo calculo la resistencia ahora de este sistema que va a estar en serie, y me va a quedar un solo sistema. Lo mismo con el voltaje, o con la intensidad. Tengo esta intensidad, lo calculo como si fuera un circuito en paralelo, ¿cierto? Lo voy a tener, lo dejo aquí, y ahora esto que está acá lo calculo, pero ahora en serie, esto que está aquí con ese que está ahí, en R1. Bien, entonces vamos a ver un par de ejemplos, de tal forma que esto se reduce, ¿te fijas? Al voltaje total y a una resistencia equivalente. Eso es lo que hay que ir, como que hay que ir dividiendo. Divide y vencerás, se dice en la ingeniería. Hay que ir dividiendo el ejercicio para que no funcione. Entonces, encontremos la resistencia equivalente para el circuito siguiente. Supongamos entonces que el voltaje total es de 12 volts para este circuito, ¿ya? Y tenemos
una resistencia de 4, de 3 y de 6 ohms. ¿Qué es lo primero que hacemos? Calculamos la resistencia del sistema en paralelo. Aquí estamos, y la calculamos, 2 ohms. Ahora, este circuito me va a quedar así, con un flujo de 12 volts, de 4 ohms y de 2 ohms. ¿Ya? Se redujo. Entonces ahora esto lo calculo, la resistencia la calculo en serie. Y voy acá. Y esto me va a quedar 4 más 2, porque está en serie, ¿cierto? Eso me da una resistencia del sistema ahora de 6 ohms. Y ahora se transformó mi circuito, que era paralelo y en serie, se transformó en un circuito en serie, ¿cierto? O un circuito simple. Un circuito de 12 volts con una resistencia de 6 ohms. Bien. Entonces, ya encontré la resistencia. ¿Ya? Encontré la resistencia de este circuito, 6 ohms. Ahora, encontremos la corriente total. ¿Ya? Yo ya hice esto, ¿cierto? De pasar a la resistencia ahí, y llegué a esto final, de 12 volts y 6 ohms. Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular la corriente total. ¿Ya? ¿Cómo lo hago entonces? Si tengo una resistencia de 6 ohms, y yo sé que la corriente es el voltaje total, que lo tengo, ¿cierto? Porque en serie el voltaje que pasa por 1 es igual que pasa por el 2, es igual que pasa por el 3, y lo divido por la resistencia equivalente, que lo tengo acá, resistencia equivalente lo calculé, voy a poder tener la corriente total que va a ser de 2 amperes. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ejemplo 4. Encuentre las corrientes y los voltajes a través de cada resistor. Corrientes y voltajes. Entonces, mismo ejercicio. ¿Ya? Nosotros sabemos que la corriente por I4 va a ser igual a la corriente total, ¿cierto? Que es de 2 amperes. Ya lo calculamos. Ahora, el voltaje en 4, el voltaje en la resistencia 4, va a ser igual a 2 amperes por la resistencia, porque B es igual a I por R, ¿cierto? Por la ley de Ohm. Entonces me va a dar 8 volts, ¿cierto? Porque esto está en serie. Ahora, el resto del voltaje de 12 y 8 volts, porque aquí estábamos en 12 y aquí ya vamos en 8, es decir, 4 volts, cae a través de cada uno de los resistores paralelos, ¿cierto? Porque aquí estábamos en 12, ahí no está escrito, pero está en 12, y aquí estamos en 8. Y como dijimos que esto va en positivo, es decir, ¿cómo se resta el voltaje? De positivo, del primero proximal a distal. Entonces sería 12 menos 8, 4 volts. Y esos 4 volts que nos quedan se van a repartir entre estas dos resistencias. ¿Cómo se van a repartir? No lo sabemos, ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Como nosotros sabemos que en paralelo los voltajes son iguales para ambos resistores, esos 4 volts van a ser igual para 3 y para 6. ¿Bien? Esto también se podría encontrar como B, el voltaje entre 3, de 3 y 6, es igual a I, 3,6 por R, es decir, 2 amperes por 2 ohm. Y eso me da 4, ¿cierto? 4 volts, aplicando la ley de Ohm. Entonces, encuentro las corrientes y los voltajes a través de cada resistor de este sistema. Entonces, el voltaje en 4 va a ser 8 volts. El voltaje en 6 y en 3 va a ser de 4 volts. Ahora, la corriente I es igual a B partido por R, eso lo hemos estado diciendo todo el rato, ¿ya? Entonces, en 3, yo sé que pasan por aquí 4 volts, ¿está bien? Y tiene una resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, la corriente que pasa por ahí es de 1,33 amperes. Tengo que realizar lo mismo entonces con esta que está acá, ¿cierto? 4 volts, porque pasan 4 volts, porque los dos están en paralelo, pasa la misma cantidad de voltaje, dividido por los 6 amperes. 6 amperes que ha tenido desde el comienzo.
y eso me da 0,667 amperes. Bien. Para I4 yo tengo 2 amperes y eso yo ya lo conocí, así que no hay problema. Notar que, entonces, la intensidad que entra es igual a la intensidad que sale, ¿ya? Porque la I total es igual a la I4, que es 2 amperes, que es igual a I3 más I6. Si yo sumo esto que está acá, me va a dar 2 amperes. Entonces se cumple la regla del nodo. Aquí está mal escrito, nodo, ¿ya? Y la regla, por lo tanto, se satisface. Bien, eso les quería contar hoy día. Nada, estudien, muchachos. Vamos a hacer un certamen online. El certamen número 2 va a ser en línea. Si ya lo rindieron cuando están viendo esto, bueno, les cuento que el certamen 3 lo estamos estudiando con la escuela. Y nada, nos vemos. Un abrazo. Cuídense, escríbanme por las dudas que tengan. La idea es que no se atrasen y que puedan aprobar, ojalá sin problemas, esta asignatura. Estamos ahí para lo que necesiten, ¿ya? Mi correo, para el que no se recuerda, es lagoskinesiólogo@gmail.com. Así que si me escriben ahí, yo les puedo responder sin ningún problema. Que estén bien.